Estaba escuchando a alguien en esta semana que hizo esta pregunta. Estaba hablando y hizo esa pregunta. ¿Por qué las personas hacen grandes sacrificios? ¿Por qué es que las personas hacen sacrificios, primeramente? Pero ¿por qué hay personas que hacen grandes sacrificios? Por ejemplo, hace unas semanas, para los que le gustan seguir eso, acaban de terminar los Juegos Olímpicos. Piensen, por ejemplo, en un momento en los atletas olímpicos. Y muchos disfrutan ver lo que hacen, cómo compiten, las cosas que pueden hacer. Pero sin lugar a dudas, ellos sacrifican mucho y pasan, de hecho, a veces toda su vida preparándose para solamente una serie de juegos o una competencia o ganar una medalla de oro. Así que, ¿por qué hacen tales sacrificios? Pero no solamente ellos, los atletas, son los que hacen sacrificios, sino que todos nosotros hemos hecho y vamos a hacer sacrificios. Los solteros a veces hacen muchos sacrificios por varias razones. Las personas casadas hacen muchos sacrificios. Los padres, bastantes sacrificios también, y todos los padres dicen amén. Estudiantes, hay unos estudiantes que han empezado la escuela, están en la universidad, sin lugar a dudas tienen que hacer sacrificios y van a hacer sacrificios. Trabajadores, todos los que trabajamos, los que forman parte de la fuerza laboral, sin lugar a dudas, ejercen y hacen sacrificios. Así que piensen en los sacrificios que están haciendo y traten de responder la pregunta: ¿por qué hacemos y por qué haremos sacrificios en la vida? ¿Por qué lo hacemos? Y este es el punto de esa persona que estaba escuchando hablando de eso, del por qué él cree, y yo también, que las personas hacen sacrificios. Él dice: hacemos sacrificios porque estamos convencidos de que hacer estos sacrificios nos permitirá ganar algo que atesoramos o conservar algo que atesoramos. Otra vez, hacemos tales sacrificios porque estamos convencidos de que si me esfuerzo en eso, si hago el mayor esfuerzo que puedo hacer, estos sacrificios me van a permitir ganar algo que yo atesoro, que yo valoro. O no ganar, sino que a veces tenemos algo que valoramos y atesoramos. Entonces quiero mantener eso, quiero conservar eso, de manera que me esfuerzo y me sacrifico. Y de nuevo, yo estoy completamente de acuerdo con esta persona, porque sin lugar a dudas hay cosas en la vida que nosotros atesoramos, hay cosas en nuestra vida que nosotros valoramos, que nosotros deseamos, y hay cosas en la vida que nosotros, porque valoramos, lo queremos obtener. Ese es mi sueño, este es mi meta, yo quiero hacer eso. Otra vez estoy viviendo mi sueño, o algo que demasiado me gusta, así que yo me sacrifico porque lo quiero conservar eso. Y estamos dispuestos como seres humanos a hacer lo que sea necesario para obtener ese tesoro o para poder conservarlo. De manera que mi objetivo en esa mañana para nosotros es simplemente eso: que nosotros podamos ver la verdad, que nosotros podamos ver la belleza y la gloria del Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo sea nuestro mayor tesoro y para que Jesucristo sea nuestro tesoro por encima de todos los tesoros, por encima de todo lo que valoramos, para que estemos dispuestos entonces a hacer lo que sea necesario para seguir a Jesús y estar en relación con Jesús y obtener el reino prometido que Él ofrece. Y como dice alguien, cuando nosotros atesoramos a Jesús, cuando nosotros valoramos a Jesús por encima de todas las cosas, con gozo sacrificaremos todo lo que sea necesario para seguirlo. Pero debemos atesorarlo primero y debemos conservarlo, debemos ponerlo por encima de todo. Así que, mis hermanos, en nuestro texto, en esa mañana, lo que queremos ver y el énfasis del texto, la idea central, es que el Señor Jesús Rey, ha venido ejerciendo su autoridad, anunciando quién era y lo que estaba sucediendo con su venida, y está llamando a personas a ponerlo como su Señor por encima de sus vocaciones y por encima de sus familias. Ese es el énfasis de nuestro texto y la idea central. Otra vez, que Jesús el Rey ha venido ejerciendo su autoridad, anunciando quién es Él, quién Él era y lo que estaba sucediendo con su venida y lo que estaba haciendo, y llamando a personas a ponerlo como Señor por encima de sus vocaciones, de sus trabajos y de sus familias. Así que les invito a que vayan a sus Biblias conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 14 al versículo 20. El Evangelio de Marcos, capítulo 1,
versículo 14 al 20. Y en ese texto, en donde Jesús viene con autoridad, el texto viene a nosotros en dos partes sencillas. En los versículos 14 al 15 vemos la predicación, vemos el mensaje, vemos el contenido de la predicación de Jesús. Y luego, en los versículos 16 al versículo 20, vemos a Jesús llamando a estos pescadores a seguirlo. En otras palabras, aquí vemos los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Así que versículos 14 al 20, el mensaje, y el versículo 16 al 20, Jesús llamando a estos pecadores. Así que vamos a leer el texto. ¿Lo tienen allí? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y noten, y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales también estaban en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, porque tú eres, Señor, el Dios soberano, Señor. A pesar de la gran expectativa que hemos visto y que ha estado corriendo a través de toda la historia, de todas tus promesas, Señor, acumuladas en el Antiguo Testamento, mediante la venida de Cristo, se ha empezado a cumplir, Señor, todo lo que tú has prometido, Señor, y lo cual, Señor, toda la historia está yendo a ese lugar. Gracias, Señor, por quién es Jesús. Te pido que en esa mañana, Señor, podamos ver quién es Cristo, Señor, que podamos conocerlo y que podamos ver qué es lo que hace, su mensaje, su autoridad y cómo debemos responder a la autoridad de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo magnífico en esa mañana. Que podamos, Señor, ver a Cristo hermoso, Señor, con toda autoridad, con toda su plenitud, Señor, de quién es Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Y que al verte a ti, oh Dios, como quien tú eres, al ver a tu Hijo, Señor, que podamos atesorarlo, Señor, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser por encima, Señor, de todas las cosas. Y que eso, Señor, nos lleve como resultado a obedecer a nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no conoce a tu Hijo, que pueda abrir los ojos al ser expuesto, Señor, mediante la predicación de tu palabra. Y que pueda salir, Señor, que pueda correr de su propio imperio, de su propio reino, y pueda correr al único reino que es importante, el reino del Señor Jesucristo. Te pido, Señor, también esta mañana, que si algo que yo diga, Señor, que no está de acuerdo a tu palabra, que borre, Señor, de los oídos, de la mente, Señor, de estos hermanos. Y te pido, Señor, que solamente puedan verte a ti por como tú te has revelado en tu palabra, Señor. Te pido, Señor Espíritu Santo, que tú puedas predicar un mejor sermón y aplicar el sermón, tu palabra, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros. En tu nombre que oramos todo eso. Amén y amén. Así que veamos entonces los primeros versículos, el contenido de la predicación del Señor Jesucristo. Ahora, hace 2 semanas hemos visto con el pastor Félix acerca de Juan el Bautista. No era bautista como nosotros, sino que así se llamaba Juan el Bautista. Para los que tenían dudas, algunos dicen: mira, los bautistas dicen: mira, tenemos los bautistas aquí desde la Biblia. Bueno, no, ese era Juan el Bautista por lo que estaba haciendo. Habíamos visto eso y cómo, pues, parece que era un mal chiste, pero cómo Dios había dado su palabra y su mensajero. Hemos visto con el pastor Félix acerca de Juan el Bautista y cómo Dios envió a ese hombre para preparar a su pueblo. Pero noten en el versículo 14, es notable que Marcos simplemente, como que de repente para y dice: por cierto, Juan ha sido encarcelado. Y no sucede, pero como que al leer ese texto, solo quiero como que, ¿qué pasó? Espera, Marcos, cuéntanos, ¿qué pasó sobre Juan? ¿Cómo está encerrado? ¿Qué pasó si venía aquí haciendo todo eso y de repente está encerrado? ¿Qué pasó con Juan? Ahora recuerden lo que Marcos está haciendo. Él está interesado específicamente en los detalles necesarios para hacer su punto. Él tiene un punto en el Evangelio de Marcos y él trae los detalles necesarios para ser real, para ser
lo que es necesario para hacer su punto. Por eso que todo está corriendo rápido en el Evangelio de Marcos. Solo tenemos 16 capítulos. Y aquí solamente Marcos el evangelista quiere que sepamos, ¿saben qué? Por cierto, Juan ha sido arrestado. Y no puede pensar, pero ¿qué tiene que ver eso? Pero yo creo que desde el capítulo 1, esto es una nota sumamente importante, mis hermanos, para ver. Esto es sumamente importante porque ya desde los primeros versículos ya podemos ver los primeros indicios desde el primer capítulo que tener algo que ver con Jesús es costoso. Desde los primeros versículos, que te asocien con Cristo es algo costoso. Y estar unido con Cristo, preparar el camino para Jesús, a este Juan el Bautista le ha costado su libertad. Y ha sido arrestado, literalmente dice que ha sido entregado a las autoridades. De manera que de nuevo, ya en el versículo 14, vemos el peligro de seguir a Cristo. El peligro de estar asociado con Cristo. Entonces de nuevo lo que Marcos se está enfocando en esta parte específicamente es justamente en el evangelio que Jesús está predicando, no en los detalles. Probablemente del versículo 13 al 14 pasaron como un año, pero él está enfatizando y quiere apuntar específicamente en el evangelio, en el mensaje que Jesús está predicando. Noten el texto, es como sigue. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús está proclamando? ¿Qué es esto del evangelio de Dios? Bueno, mis hermanos, ya Marcos, si han prestado atención, ya Marcos nos lo ha dicho desde el comienzo. Es el mismo evangelio, es la misma buena noticia que Isaías había anunciado en los versículos de 1 al 3 que vimos con el pastor Félix. Es la buena noticia de que se ha abierto un camino al Padre, de que Dios iba a perdonar a su pueblo y que Dios iba a renovar a toda su creación. Es el mismo mensaje, es el mismo evangelio que Juan el Bautista había preparado el camino con su bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, como lo habíamos visto en los versículos 4 al 6. Y que luego vemos que Juan está proclamando, anunciando de ese uno que venía tras él, de lo cual ni siquiera él era digno de inclinarse, ni de postrarse, ni siquiera de desatarle las correas. Los versículos 7 al 8. Y que luego, al ser bautizado por Juan, ese uno fue tentado por Satanás, como lo vimos con el pastor Suso. Y ese mismo es el que ahora viene anunciando y proclamando y predicando las buenas nuevas de Dios. Y noten lo que dice el versículo 15. Y diciendo, este es el mensaje: el tiempo se ha cumplido. Ahora, cuando leemos este texto y lo que Jesús está diciendo, nosotros podemos perdernos completamente la audacia, podemos perder completamente lo atrevido del mensaje de Jesús en el comienzo de su ministerio. Recuerda, este es el comienzo del ministerio de Cristo. Está empezando su ministerio formalmente. Pero noten cómo él empieza. El tiempo se ha cumplido. Él no viene ahí como un campesino por allí dando sugerencias amables. ¿Saben qué? Ha surgido algo. Él no está presentando ahí un mensaje humilde, como que quieren seguirme, como que quieren hacer algo. Jesús está predicando, está anunciando, proclamando, pregonando, y literalmente está diciendo como un megáfono, está anunciando y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ha llegado ese momento. Miren cómo sigue. El reino de Dios se ha acercado. Es ahora, eso es lo que está diciendo el texto. Está diciendo Jesús: la espera ha terminado. Yo no sé dónde está tu esperanza hoy, pero déjame decirte que hace 2000 años ya ha comenzado a vivirse y a cumplirse nuestra esperanza. El reino de Dios ya está aquí. Todas las promesas que se han estado acumulando en el Antiguo Testamento, Jesús dice: ha llegado la hora. Yo vengo a cumplir, todo eso está sobre mí ahora. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo, y ese tiempo no es como nuestra hora de reloj, sino que literalmente es el tiempo escogido de Dios. Es como que el tiempo que está entrando en la era, que va a cambiar todo, como la bisagra de lo que va a cambiar toda la historia. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y de nuevo, mis hermanos, yo no puedo enfatizar lo suficiente las afirmaciones tan contundentes y serias por parte de Jesús aquí. Porque Marcos está presentando a Jesús, mis hermanos, afirmando que la culminación, el cumplimiento de todo lo que se había anunciado antes, toda la historia que se ha ido construyendo hacia algo,
Él se evangeliza y en base al mensaje de Cristo, ahora es que está llegando. De manera que de nuevo, miren el atrevimiento de Jesús en sus palabras. Y recuerden, Jesús dice que está predicando. No es como que está pasando por allí y hablando con la gente diciendo, ¿saben qué? Se ha cumplido. No, él está pregonando. Literalmente está con valentía y con atrevimiento. Mis hermanos, de nuevo, desde un comienzo debemos tener en claro que este Jesús no es ningún débil. Él no es ningún Jesús suave. Es un Jesús que está declarando, que está pregonando, que está predicando que ha llegado el momento. Este es un Jesús que cuando llega el tiempo establecido, Él entra en acción con decisión, con firmeza y con resolución. Este es un Jesús, como dice alguien, que ha venido como un campesino, pero que ahora está hablando como si fuera el verdadero rey del mundo. Eso es la implicación de su palabra. El reino de Dios se ha acercado. Y no solamente el reino de Dios se ha acercado, sino que yo soy el rey del mundo. Yo soy el rey, el verdadero rey, del cual todas las promesas en el Antiguo Testamento estaban anunciando. Yo soy aquel simiente. Yo soy el hijo de David. Yo soy el rey, el verdadero rey del mundo. De manera que me pregunto, mis hermanos, ¿conocemos a este Jesús? Escuche de nuevo, mis hermanos, ¿lo conoce? Hemos visto en la introducción del sermón de la sexta serie eso mismo. Eso está presentando Marcos. ¿Quién es ese hombre? Y mire, ¿lo conoces? Se supone que estamos reunidos aquí, unidos con Cristo, predicando de Cristo, pero ¿lo conocemos? ¿Conoces a este Cristo? Esta es una pregunta sumamente seria, mis hermanos, porque este no es un Jesús, no es un alguien que nosotros podemos domesticar, a quien nosotros podemos dominarlo. Jesús nos confronta y se acerca y proclama y habla por quién es Él. ¿Lo conoces? ¿Conocemos a Cristo como es Él? Porque conocerlo, mis hermanos, es asombrarse por la magnificencia de Cristo. Conocerlo es pertenecer a Cristo. Conocerlo es sentir en lo más profundo de nuestro ser que Cristo nos hizo, que Él nos sostiene y que puede ordenarnos a hacer lo que desea. No solamente que Él nos puede ordenar a que hagamos lo que Él desea, sino que Él espera ser obedecido. De manera, mis hermanos, si nosotros creemos que podemos y decimos que conocemos a Cristo y que podemos conocerlo y tener a Cristo según nuestros términos, déjeme decirle desde un comienzo, no lo conocemos en lo absoluto. Si creemos que nosotros podemos poner al mismo nivel que otras autoridades de nuestra vida a Cristo, no lo conocemos. Si creemos que podemos decidir qué aspectos, qué cosas de su carácter, de su persona podemos tener y me gusta, ¿y cuál es ignorar? Déjame decirte que no lo conocemos. Si creemos que Jesús es alguien débil, un mansito, déjenme asegurarles con toda mi firmeza y con todo lo que puedo hacer que no lo conocemos. Y si creemos aún más que Cristo es opcional, que el Señor Jesucristo es opcional, ciertamente y absolutamente no lo conocemos. De manera, mis hermanos, que necesitamos aclarar eso desde el capítulo 1, desde el comienzo del Evangelio de Marcos. Y no solamente en el comienzo del Evangelio de Marcos, sino que en toda nuestra vida. Déjenme decirle, mis hermanos, esto. Este Jesús de Nazaret es el Señor del universo. Es el Rey del universo. Así que tenemos dos opciones. O somos súbditos leales del verdadero y único Rey del mundo, o somos unos rebeldes. Y déjame decirte que Cristo el Rey nos aplazará. ¿Lo conocemos? No hay manera de que podamos decir que mi conocimiento de Cristo es demasiado alto. Nunca. Nunca. O somos súbditos leales del verdadero y único Rey del mundo,
Sirio no entiende nada. O somos unos rebeldes. De manera, mi querido amigo, en esa mañana que estás aquí, si no eres creyente, si no eres un súbdito de Cristo, déjame decirte que eres un rebelde. Así es la manera como Cristo se considera. Eres un rebelde. Y si eres un rebelde, déjame decirte, y toda la iglesia, los creyentes, decimos, debes arrepentirte. Arrepiéntete de tu rebeldía. Debes volver a Cristo. Deja tu causa como rebelde y únete a nosotros, a los súbditos de Cristo. Y debes hacer exactamente lo que Jesús dice aquí al final del versículo 15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mis hermanos, eso es lo que Jesús está llamando a hacer a las personas. A arrepentirse y a creer en las buenas nuevas de Dios. Y el resto del capítulo 1 y el resto del libro de Marcos, lo que Él va a hacer es probarnos. El resto del libro de Marcos va a probar que Jesús tiene el derecho y puede hablar de esa manera como Él está hablando. Tú puedes decir, bueno, este Cristo es demasiado rudo. O yo no pensé que era Cristo así, yo pensé que Él venía y era todo amor y paz. Sí, pero debes considerar toda la persona de Cristo, no solamente una parte. Y no puedes olvidar que Cristo ha venido como el Rey del universo. Y eso como Él se presenta. Así que todo lo que va a tratar ahora, los siguientes textos, es mostrar y probarnos por qué Jesús tiene el derecho y puede hablar de esa manera. De eso mismo es lo que trata el Evangelio de Marcos. Se trata de mostrarnos que Jesús es quien afirmó ser, aquí mismo en el versículo 15, cuando afirmó que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Eso significa que ya está en marcha, está en acción. Eso significa que Jesús está estableciendo su gobierno y autoridad. Es notable cuando predicamos el Evangelio y hemos sido pecadores de hombres, compartir el Evangelio, ¿a una vez presentamos el Evangelio como eso? Que el reino se ha acercado. ¿Y qué significa el reino? Que Jesús justamente está estableciendo y ha establecido su gobierno y autoridad. De manera que significa que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y esta es la prueba, mis hermanos, la evidencia de eso. Noten los versículos 16 al 20, donde Él va a llamar entonces a estos pescadores, pero también pescadores. Y lo que vemos aquí en los versículos 16 al 20 es que, mis hermanos, la autoridad de Cristo, que la autoridad de ese Rey Jesús siempre debe prevalecer sobre toda vocación, que la autoridad de Jesús siempre tiene prioridad sobre su ocupación y sobre su familia. Eso es específicamente lo que va a decir el texto, que la autoridad de Jesús, el reinado de Cristo tiene siempre prioridad, siempre va a prevalecer sobre nuestra ocupación y sobre nuestra familia. Pero para que vamos a entender lo que está sucediendo en este texto, necesitamos leer un texto en Jeremías 16. Así que les invito a que pongan su dedo allí en Marcos o pongan algo y vayamos a Jeremías. Vamos a ver que justamente lo que Jesús está haciendo en estos versículos siguientes es justamente anunciar, proclamar el cumplimiento del tiempo. Que Cristo está viviendo lo que los profetas han profetizado. Miren Jeremías 16, versículo 13, en donde el Señor, Dios, Yahvé, había anunciado a través de Jeremías, comenzando en el versículo 13. Miren allí, ¿lo tienen? Tengan ahí también Marcos, porque lo vamos a cambiar enseguida, solamente para que puedan tener en contexto lo que Jesús está diciendo y viviendo. Versículo 13. Este es como si Jeremías hablando, como Dios hablando a través de Jeremías, versículo 13. Por tanto, dice, yo os arrojaré de esa tierra, a una tierra que no habéis conocido, ni vosotros, ni vuestros padres. Y lo que Jeremías está haciendo aquí en estos versículos diciendo, no es nada más que lo mismo que había dicho Moisés en Deuteronomio, que si el pueblo entraba a la tierra prometida y cometían idolatría, Dios lo iba a llevar al exilio. Y con el libro de Jeremías vemos justamente las consecuencias de eso.
Dios cumplió su palabra, que había dicho: si entran a la tierra prometida y cometen idolatría, yo los voy a exiliar, los voy a echar de la tierra. Así que Jeremías continúa en el versículo 13. Y allí, en el exilio, serviréis a otros dioses día y noche. Y noten ahí, pues no os mostraré clemencia. De manera que Dios iba a quitar literalmente, iba a retirar su mano protectora de su pueblo y los iba a llevar al exilio. Y dice el texto que no les iba a mostrar ninguna clemencia, ningún favor. Y luego continúa en el versículo 14. Por tanto, de Dios, Yahvé, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá: vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora otra vez, aclaremos lo que está diciendo Jeremías, el Señor aquí a través de Jeremías. El pueblo de Israel siempre había sido identificado, la nación de Israel, por el éxodo de Egipto. El éxodo es, de nuevo, yo no sé si he repetido tantas veces como puedo. El éxodo es uno de los eventos redentores más importantes del Antiguo Testamento. Y de hecho el pueblo de Israel era identificado por el éxodo que Dios había dado de Egipto. Ese era el momento en que justamente el pueblo de Israel se había convertido en una nación libre. Era un momento en el que al llegar al monte Sinaí, el pueblo de Israel entró en un pacto con Dios, en una alianza con Dios. Y lo que Jeremías está diciendo aquí es que vienen días, van a haber días en los que ya no se le va a identificar más a Israel o al Señor por el éxodo de Egipto. Eso es lo que está diciendo aquí. Ya no se le va a identificar más a Dios como el que liberó al pueblo de Israel del éxodo de Egipto. ¿No? El versículo 14. Ya no se dirá: vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Versículo 15. Sino, presta atención aquí: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Qué está diciendo Jeremías aquí? Lo que Jeremías está diciendo es que el Señor va a realizar hoy va a realizar un nuevo acto de redención en nombre de su pueblo, y que ya no identificaremos a Dios y a su pueblo por el éxodo, sino que vamos a identificar a Dios y a su pueblo por eso nuevo que va a venir. De nuevo, ya no se va a identificar más a Dios y su pueblo con el éxodo, sino que vamos a identificar a Dios y a su pueblo con eso nuevo que vendrá, que va a eclipsar, a borrar, a ir por encima de todo el éxodo de Egipto. Y noten ahora, versículo 16. He aquí, enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán. Aquí hay dos notas aquí en eso. Hay un juicio que Dios va a mandar a sus pescadores como juicio del pueblo, pero también hay otro punto. Lo que Jeremías acaba de profetizar en ese texto es que cuando Dios haga ese nuevo acto de redención, eso hará que ya no piensen más en el éxodo, sino que va a enviar a sus pescadores. Y dice el texto: mis pescadores van a arrastrar las redes y traer a mi pueblo a casa. Por un lado va a traer juicio sobre los idólatras, pero por otro lado sus pescadores van a traer las redes y van a traer a su pueblo a mi casa. De manera que ahora volvemos a Marcos, cuando leemos los versículos 16 al 20, y lo que Jesús le va a decir a estos hombres, a estos pescadores, tenemos que entender que Jesús está justamente cumpliendo lo que Jeremías había profetizado. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo también cuando vamos a pescadores de hombres. Miren aquí, en Marcos 1:16. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. ¿Pueden ver ahora cómo cobra sentido lo que Jesús está diciendo? No solamente que está como que dando una analogía con lo que están haciendo allí, sino que este tiene un significado sumamente profético en lo que Dios había dicho con Ezequiel y con Jeremías. Versículo 18: y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y noten, y al instante los llamó, probablemente diciendo lo mismo que lo que leímos en el versículo 17. Y ellos, dice el texto, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.
De manera que cuando Jesús le dice a estos pescadores, síganme y haré que se conviertan en pescadores de hombres, vemos que evidentemente estos hombres se ven obligados a dejar todo e irse. Y eso justamente sucede porque lo que le está diciendo Jesús es que los pescadores que Jeremías había profetizado serían ellos. ¿Pueden ver, mis hermanos? Y por consiguiente también nosotros. Ahora déjenme hacer unos comentarios acerca de cómo debemos entonces, al ver eso, el contexto, cómo entonces interpretar un texto como ese. Porque este texto, préstame atención aquí, ese texto está mostrando algo, no diciendo. Está mostrando algo, no diciendo. En otras palabras, aquí no tenemos un imperativo, un mandato para nosotros, sino que lo que tenemos aquí es una descripción de un imperativo. ¿Me siguen? Lo que Jesús está haciendo aquí, en este texto, lo que tenemos aquí es una descripción de un mandato, no un mandato para nosotros, porque es un texto narrativo, en donde se nos está describiendo, se está narrando y mostrando cómo Jesús llamó a estos 4 hombres y cómo ellos habían respondido. Lo que quiero decir, mis hermanos, con eso es que este texto no es un mandato para que nadie aquí deje su trabajo, deje su cónyuge o sus padres y para que vaya entonces ahora y le diga a Pastor Feli que le ayude con I&B porque quiere ir a Palestina o a Israel a caminar 3 años. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso no es para nada lo que está diciendo. Eso no es lo que el texto nos está diciendo que nosotros hagamos. Sin embargo, para los que pensaron que se zafaron de esa, deberíamos sentirnos desafiados por lo que ese texto nos está mostrando sobre cómo respondieron estos 4 personajes aquí. Así que alguien puede decir, ¿cómo? Si no debemos nosotros dejar todo y irnos a Israel por 3 años, ¿cómo debería entonces desafiarnos ese texto? Este es el punto, mis hermanos, y creo que deberíamos preguntarnos de eso. Esta es la pregunta que debemos hacer. Cuando leemos este texto, ¿por qué rayos Simón, Andrés dejarían sus redes y por qué Jacobo y Juan dejarían a su padre? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué esos tipos, haciendo lo que estaban haciendo, su vocación, Simón y Andrés, dejarían sus redes y por qué Jacobo y Juan dejarían a su padre? Es que para poder entender mejor esta respuesta, déjenme ponerle en la situación de ellos para que piensen en cómo nosotros responderíamos a esta situación. Así que imagínense que ustedes no han leído Marcos y no saben absolutamente nada sobre cómo se está desarrollando este relato. No saben nada, ignórenlo. Están leyendo por primera vez. Vamos a fingir aquí que ninguno sabemos lo que pasa en Marcos 1, lo que va a pasar siguiente. Y no solamente eso, sino que no están seguros de quién es este tipo llamado Jesús. Todavía ni siquiera saben quién es él. Ahora déjenme hacer una pregunta a la luz de eso. ¿Pensarían ustedes y pensaríamos nosotros que lo que hicieron Simón, Andrés, Jacobo y Juan fue sabio y responsable? De nuevo, piensen, pónganse en lugar de ellos o piensen que ustedes no saben nada y al ver lo que está pasando, ustedes son otros pescadores expectantes allí y ven toda esa escena allí. ¿Pensarían ustedes que al ver lo que hicieron estos 4 hombres fue algo sabio y responsable? ¿Pensarían ustedes y pensaríamos todos nosotros que alguien que te exige, ven y sígueme, pensaría que esa persona es alguien digna de nuestra devoción? ¿Y qué pensaríamos nosotros de las personas que responden a ese tipo de demanda? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué pensaríamos? Mis hermanos, déjenme decir eso. La única forma de que nosotros podemos justificar, la única manera que podemos justificar un mandato, una demanda como esta que Jesús hizo, lo único que hace que esta exigencia y lo que ellos hicieron sea una solicitud legítima, es creer que el mundo existe como el reino de Dios y que Jesús es el rey legítimo del mundo. Esa es la única manera. Eso es lo único que puede hacer legítimo lo que está pasando aquí. Y también es lo único que puede hacer legítimo, la respuesta de estos hombres. Porque mis hermanos, piensen en eso. Si el mundo no es el reino de Dios y si Jesús no es el verdadero rey del mundo, entonces ¿saben qué? Jesús es un irresponsable y cruel
al jugar con las esperanzas de estos pobres pecadores, pero también estos tipos son unos tontos irresponsables por seguirlo. Pero escuche esto, mi hermano. Si el mundo es el rey, es el reino de Dios, y si Jesús es el legítimo rey, entonces dejar a su padre, a su anciano, y piensen justamente en lo que hicieron. Ellos están dejando, se rajan, que el abuelito, el anciano, trabaje con las redes solo. No es como que terminen su trabajo y vamos, ellos dejan al instante y les dejan ahí al anciano solo. Pero mis hermanos, si el mundo es el reino de Dios y si Jesús es el legítimo rey, que dejen a su padre, mis hermanos, para seguir a Cristo y hacer avanzar su reino. ¿Saben qué? Y préstame atención a eso, ese es mi punto aquí. Ellos no lo están deshonrando en lo absoluto, sino que al contrario, están honrando a su padre. Y más adelante vamos a ver que Simón es Pedro, el apóstol Pedro, tenía una esposa. Pero si el mundo es el reino de Dios y Jesús es el rey, dejar a su esposa para seguir a Jesús, Él no lo está abandonando. De hecho, es algo noble, piadoso y gentil que haga eso. Y no va a resultar que ella piense, ¿saben qué? Este tipo es un desgraciado. Sino que eso va a hacer que ella lo respete aún más todavía a él. Porque si él es el rey del mundo y si el mundo es el reino de Dios, dejar las redes para seguir a Jesús hace, mis hermanos, entonces que las redes y la pesca cobren significado, que proporcionen satisfacción. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo eso? Esto es lo siguiente. Mis hermanos, Jesús es el verdadero rey del mundo. Y valorar nuestra profesión, valorar a nuestro esposo, o valorar a nuestra esposa, a nuestro padre, o a nuestra madre, y presta atención aquí, por encima de Jesús, al final hace que los devaluemos a ellos. Hacer más importante a las personas y a mi profesión por encima que Jesús, no lo estamos honrando y haciendo más importante a ellos, sino que lo estamos devaluando. Porque si nosotros, mis hermanos, tratamos de disfrutar el mundo como si el mundo no fuera el reino de Dios y como si Jesús no fuera el rey, ¿saben lo que te va a hacer el mundo? El mundo te va a hacer sentir que todo lo que puedes hacer para escaparte del dolor es morirte. Todo lo que puedes hacer para escaparte del sufrimiento de ese mundo, aparte de Cristo, es morirte, no hay esperanza. Eso es lo que el mundo te va a dar. Si nosotros intentamos disfrutar de nuestro trabajo, aparte de Jesús, vamos a terminar pensando que toda nuestra vida trabajamos con serpientes y con mentirosos. Si tratamos, mis hermanos, de disfrutar de nuestros hijos o de nuestros padres, pero los ponemos por encima de Cristo, ¿saben qué nos van a hacer? Nos van a decepcionar. Porque ellos nos van a dejar, los hijos se van a ir, no nos van a agradecer como nosotros creemos que deberían agradecernos. ¿Y saben qué? Vamos a terminar decepcionados, completamente decepcionados. De manera que si nosotros deseamos entonces que nuestras redes de pesca sean importantes, sea cual sea nuestras redes que tengamos, el énfasis de aquí es que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Si deseamos que nuestro matrimonio sea satisfactorio, debemos amar a nuestras esposas o a nuestros esposos buscando primeramente el bien del rey. Esa es la manera en que honramos a ellos. De eso es lo que se trata, eso, mis hermanos. Si queremos honrar a nuestros padres, tenemos que honrarlos honrando al Mesías, honrando al rey. Y piensa en esta ilustración que leí, un poco tonta, pero válida. Piensa que yo voy junto al dueño o a los dueños de Apple. No sé, antes estaba Steve Jobs, pero ahora no está más, de Apple. Pero piensen en cómo, si yo voy junto a él, y en cómo ellos responderían si yo voy y les llevo el mejor guante de béisbol que puedes tener. Es el mejor guante con el mejor cuero que puedes tener, imaginarte de toda tu vida. Simplemente el mejor guante que te pueden imaginar de béisbol. Piensen en cómo van a responderme ellos, los dueños de Apple, si yo les llevara ese guante de béisbol y les dijera, ¿saben qué, queridos amigos? Creo que ese guante hermoso que ven aquí les va a ayudar a diseñar la próxima versión del iPad.
Y lo único que debes hacer es tomar ese guante de béisbol y de alguna manera incorporarlo al diseño del iPad. ¿Qué piensan? ¿Ridículo? Sí, es ridículo. Porque aunque sea un hermoso guante, no tiene ningún solo valor en el interior de un iPad. De la misma manera, si intentamos vivir para nosotros mismos, nuestras vidas no tendrán valor. Será inútil, porque los guantes de béisbol están hechos para jugar béisbol, porque para eso es. Y los seres humanos no existen para vivir para ellos mismos, sino que existimos para adorar y servir y amar a Dios a través de Cristo. Ese es el énfasis del texto aquí. ¿Pueden ver? Si le damos honor y honra a algo que no se ha hecho para darle honor y honra, lo que estamos haciendo es deshonrar a eso, no valorarlo. De verdad, mis hermanos, deberíamos sentirnos desafiados por lo que están haciendo aquí Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Deberíamos sentirnos desafiados de vivir nuestras vidas para Cristo y para su reino. Y el énfasis es como lo más importante, porque no es que Jesús le está diciendo, deja a tu padre y abandónalos, porque ellos, de hecho, la mayor parte del ministerio de Jesús los pasan en Galilea, así que están constantemente viendo a su familia. No es que ellos están abandonando a sus padres. De hecho, vamos a ver que más adelante siguen pescando. El énfasis es que eso que están haciendo y sus padres, su familia, no determina cómo yo valoro a Cristo, sino que al revés. Como yo valoro a Cristo y como yo le doy prioridad al Rey de Reyes y Señor de Señores, es como yo le voy a dar importancia entonces a lo que yo hago, a las cosas y a mi familia. Ese es el énfasis del texto. Mis hermanos, el texto no nos está diciendo que dejemos todo para ir y vagar por los caminos de Galilea. El texto nos está enseñando eso, que Jesús es el Rey y que Él es lo más importante. De manera que debemos vivir como si eso fuera verdad. Ese es el énfasis de ello. Debemos vivir como si fuera eso verdad. Eso es lo que nos está enseñando el ejemplo de estos 4 hombres. Porque, mis hermanos, cuando Jesús llama, déjeme decirte que Jesús exige lealtad total por encima de la vocación, incluso por encima de la familia. Uno puede decir, bueno, Señor, yo te voy a dar 50% de mi vida y 50% para mí. No lo va a aceptar. Puede ser más generoso, te doy 70% de mi vida y el 30% para mí. No lo va a aceptar. Bueno, te voy a dar el 90% de mi vida y el 10% para disfrutarlo para mí. ¿Saben qué? No lo acepta. El 99.8 o 0.9% de mi vida te voy a entregar a ti completamente para que vivieras tu señorío, y dame este 0.1% de mi vida para mí o para otra cosa. ¿Saben qué, mis hermanos? Cristo no lo acepta. ¿Es todo o es nada? Cristo exige lealtad por encima de la vocación e incluso por encima de la familia. Y esto es lo que quiero dejarles aquí en el texto. Si Jesús es Rey, no hay nada que Cristo no pueda pedirnos. De hecho, es posible que nosotros vamos a tener que hacer sacrificios en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra carrera, en nuestra vocación, en nuestra profesión. Sacrificios de tiempo, sacrificios de dinero. Y escuché una vez a un pastor contar que le invitaron a dar una conferencia de hombres, donde estaba hablando acerca del hombre, de todo lo demás. Y él dice que estaba hablando allí acerca del diseño de Dios para el hombre, el diseño de Dios para el matrimonio, en esta conferencia. Pero de repente allí llega un muchacho sumamente perturbado y lo acusó al pastor diciendo, ¿sabe qué, pastor? ¿Por qué ustedes siempre hablan del matrimonio entre un hombre y una mujer y siempre hablan mal de la homosexualidad y que siempre está mal? ¿Por qué siempre hablan de lo mismo? De manera que el pastor dice que espera un minuto, detente allí. Así que dice que se sentaron y tuvieron una excelente conversación acerca de eso. Y el pastor le dijo eso. ¿Sabes qué? Yo solamente estoy aquí hablando del diseño de Dios. Esto es lo que me pidieron que hable, ni siquiera lo elegí yo. No es que yo estoy hablando todo el tiempo de eso. Eso es lo que estoy hablando porque esto es lo que me pidieron que hable. Pero él le dijo eso, y presta atención a eso. Él le dijo, déjame hacerte una sola pregunta. ¿Crees en Jesús? Él respondió, sí. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Él dijo, sí. ¿Crees que Jesús tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas?
Él dijo, sí. Entonces le hace esta pregunta. Si Jesús te pidiera que abandonaras tu homosexualidad para seguirlo, ¿lo harías? Mis hermanos, esta no es una pregunta que solamente lo tiene que hacer Él. Esta es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos. Si Jesús es Rey, no hay nada que nos pueda pedirnos. Aun si viene a nosotros y nos dice como a ese joven rico, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero noten esto, mis hermanos, no es que Jesús es como un loco pidiéndote que dé a los más extremos. Jesús no solamente nos pide a nosotros que al azar un montón de cosas, que lo dejes y que hagas sacrificio al azar, sino que Jesús está apuntando justamente a aquellas cosas a las que hacemos Dios en nuestra vida, a la que le hacemos un ídolo en nuestra vida. A eso que tú está apuntando a las cosas que nosotros valoramos, a las cosas que nosotros atesoramos por encima de Él. Y Jesús básicamente dice eso. Sabes que no puedes tener otros dioses delante de mí. No puedes servir a dos maestros. Tienes que tomar una decisión. De manera que la pregunta para terminar es, ¿qué es lo que estamos atesorando? ¿Qué atesoras? Nuestro nombre, nuestro dinero, nuestra carrera, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros derechos, nuestras relaciones. Porque donde sea, mis hermanos, que esté nuestro tesoro, ahí es donde siempre va a seguir nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a sacrificar todo lo que sea necesario para ganar o conservar lo que más atesoramos. Eso es una ley de la vida. Entonces, lo que sea que estemos atesorando ahora, hoy, en ese día, es ahí donde va a estar nuestro corazón. Es ahí donde vamos a seguir. De manera que la pregunta, mis hermanos, ¿es el rey de nuestra vida o no lo es? ¿Somos sus súbditos o somos sus rebeldes? No hay otra opción. Si Él es el rey, mis hermanos, que ha traído el reino, el rey el que es el cumplimiento, entonces, mis hermanos, ¿saben qué? Tiene todo sentido del mundo que sus vidas, entonces ahora, de estos discípulos, de nosotros también ahora, estén reorientadas en torno a quién es este hombre y a qué los ha llamado a hacer. Esto es justamente vivir una vida cristocéntrica. Que nuestra vida esté centrada en Cristo, que todo lo que yo haga determine por mi relación que yo tengo con Cristo y mi devoción y mi sometimiento a su señorío. Mis hermanos, ¿saben qué? Usted puede decir esto es demasiado radical. Y eso es justamente el Evangelio. Es sumamente radical. El Evangelio, el cristianismo es radical. El Evangelio dice, el reino se ha acercado, hace el Cristo el centro de todo o eres un rebelde. No te queda de otra. De verdad, mis hermanos, ¿estamos respondiendo a Jesús como deberíamos? ¿Estamos viviendo como si el tiempo se ha cumplido y el evangelio del reino de Dios proclamado? ¿Qué significa eso? ¿Que nos hemos arrepentido y creído en eso? ¿Estamos viviendo, mis hermanos, como si Jesús importara más que nuestra vocación o trabajo? De nuevo, el texto no está diciendo que dejes todo, sino que el punto es, ¿estamos viviendo una vida que demuestre que Cristo es más importante que nuestro trabajo, que nuestra vocación y que nuestra familia incluso? Más que nuestras conexiones familiares. ¿Lo conoce? ¿Conocemos a Cristo? ¿Es el Señor Jesús nuestro Señor? ¿Hemos respondido a su llamado? Si no lo has hecho, mi querido amigo, al final te quedarás sin nada. Yo leí algo esta semana, creo que fue de Paul Washer, que habla acerca de eso. ¿Saben qué, mis hermanos? Hemos dicho que Cristo es el Rey y Señor de todo. Así que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que Cristo sea mi Señor, pero ¿sabes qué? Cristo es tu Señor como quiera. Y va a llegar un día que aunque no quieras hacerle su Señor, aunque no quieras arrodillarte de Él, te vas a arrodillar. Eso dice el texto. Vas a estar arrodillado, quejándote probablemente, a regañadientes, pero te vas a arrodillar porque Cristo es Señor. Así que el punto es, ¿por qué no mejor hacerlo ahora? De buenas y no de malas en el futuro. Pero si el Señor, mis hermanos, mi querido amigo, mi querido hermano creyente, es nuestro
y nosotros somos suyos, uno pudiera decir, me va a costar todo, sí, me va a costar todo, sin lugar a dudas. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, es un Dios bueno, compasivo, y vamos a tener, y podemos tener, plenitud de gozo, y en Él deleites para siempre. ¿Lo conoces? Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, Señor, porque tú eres, oh Dios, el verdadero Rey y Señor, Señor. Eres el Rey del mundo, Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor, como creyentes, a que cada día podamos tener una mayor comprensión, oh Dios, de quién tú eres, de lo que estás haciendo, Señor. De que no solamente eres nuestro Salvador, sino que eres nuestro Señor. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu señorío, Padre. Perdónanos, Dios, porque a veces vivimos como si no te conociéramos. Ese es el punto, oh Dios, que no te conocemos muchas veces. O lo que conocemos de ti es vago. Perdónanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu, a que podamos crecer, oh Dios, cada día más en el conocimiento de quién tú eres, en el verdadero conocimiento, Señor. No un conocimiento teórico, sino que en el verdadero conocimiento bíblico, oh Dios, de quién tú eres y de lo que tú estás haciendo, oh Dios. Que podamos, Señor, verte a ti exaltado sobre todas las cosas. Que podamos verte a ti como esa piedra y esa perla y ese terreno, Señor, ese tesoro de gran valor. Que estamos dispuestos a dar absolutamente todo con tal de conservar ese tesoro, Señor. Que podamos verte así, como el mayor tesoro que podamos tener. Y que por lo tanto, al tenerte así, oh Dios, nuestra vida refleje, Señor, una obediencia completa a ti. Y que aunque tú, Dios, no nos llamas a salir del mundo, a dejar todo y a vivir como nómadas o a vivir en el desierto, tú nos llamas a vivir aquí en ese mundo, en esa tierra. Pero nos llama a vivir de acuerdo a tu señorío. Y que todo lo que nosotros hagamos, oh Dios, sea y muestre que tú eres nuestro Señor. Y de esa manera honramos a nuestra familia, a nuestros esposos y a todos los demás. Pero, oh Dios, te pido, si hay alguien aquí en esa noche, en esa mañana, oh Dios, que no te conoce, que pueda correr a ti, oh Señor. Que no lo mantenga, Señor, en ese estado de rebeldía, tratando de vivir su propio imperio, sino que pueda correr a ti, al único Rey y Reyes, Señores, Señores, para que un día, Señor, cuando tú vengas a consumar todas las cosas, y no vas a venir más como un campesino, sino que vas a venir como quien tú eres, soberano, que todo el mundo va a temblar, porque ha creído en ti, pueda permanecer seguro, porque estamos refugiados en el único Señor y Rey. Gracias, Dios, por tu iglesia. Te pido que cuando salgamos aquí, desde este momento y cuando cantemos, Señor, demostremos con lo que hacemos, lo que decimos, tu nombre, que oramos todo eso, que tú eres el Rey soberano, Señor, que tú tienes primacía sobre todas nuestras vidas. Tu nombre, que oramos todo eso. Amén y amén. 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 Amén.